Juan era un hombre violento, ¿sabe? Su apodo era el hijo del trueno. Imagínate cómo era el carácter de Juan para que alguien le hubiera puesto de apodo el hijo del trueno. Era irascible, impaciente, radical. En cierta ocasión, Jesús y sus discípulos estaban yendo a Jerusalén y tenían que pasar por la tierra de los samaritanos, pero los samaritanos no les dieron permiso. En ese momento apareció el hombre violento que era Juan. Le preguntó a Jesús: ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que destruya a esta gente? Bueno, naturalmente Jesús no se lo permitió, pero ese era Juan, el hijo del trueno. Años después, Jesús ya se había ido. Juan escribe su primera epístola universal. Y mira lo que escribe. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 9 al 11. Él dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Mi amigo querido, ¿podrías imaginar que este mismo hombre que habla tan bonito del amor al prójimo, de no aborrecer a nadie, podrías imaginar que este hombre que escribe esto es el mismo que le dijo a Jesús: ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para destruir a los samaritanos? ¿Te das cuenta del cambio en la vida de este hombre? Pero dime, ¿cuándo es que cambió la vida de Juan? ¿En qué momento dejó de ser el hombre violento y se transformó en el discípulo del amor? Bueno, así funciona la vida cristiana. Cristianismo significa crecimiento, cambio. Pero el crecimiento no es visible a los ojos humanos, por lo menos no en el instante. El crecimiento es un proceso, ocurre lentamente. Los otros se dan cuenta, tú no, pero los otros se dan cuenta que tu vida está cambiando. Ahora, lo peor que le puede suceder a alguien es acomodarse, caer en el terreno de la mediocridad y creer que lo que está viviendo es lo ideal, es el ideal que Dios tiene para él. Bueno, el reavivamiento trae vida nueva y al mismo tiempo abre los ojos para percibir qué cosas hay que cambiar, en qué cosas necesito mejorar, dónde falta crecer o qué hay que abandonar. Me da una nueva visión de la realidad. Pero ahora entremos a la segunda parte de este estudio. Aquí veremos que la voluntad ejerce un papel importante en el cambio de actitud y de comportamiento. O sea, en la reforma, porque reforma es justamente eso, cambio de actitud y de conducta, cambio de trayectoria. Bueno, para entender lo que estoy diciendo es necesario leer lo que dice Filipenses, capítulo 2, versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En este texto encontramos una aparente incoherencia. Por un lado, Pablo dice que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Y por otro lado, él enseña que es Dios el que opera en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué es lo que el apóstol quiere decir? Bueno, lo primero que necesitamos entender para comprender lo que Pablo está diciendo es que Dios no fuerza la voluntad de nadie. Dios nos creó con libre albedrío y respetará siempre la libertad de elección que nos dio. Entonces, soy yo el que necesita colocar mi voluntad en las manos de Dios. ¿Para qué? Para que Él opere en mí tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero ahora viene la pregunta: ¿cómo se coloca la voluntad en las manos de Dios? Esto es clave. Aquí está el secreto. Pero en realidad no es ningún secreto. La única forma de colocar
la voluntad en las manos de Dios es orando, estudiando la Biblia y testificando. No hay otra manera de hacerlo. Oh, querido, a mí me gustaría que hubiese otra manera más simple, pero no la hay. Pero vas a pensar, entonces estoy mal, porque eso no es fácil. Yo sé que no es fácil. Por eso Pablo dice que debemos ocuparnos en la salvación con temor y temblor. Esto demanda esfuerzo, lucha. Pero ¿qué decisión que valga la pena no demanda lucha? Por lo tanto, la reforma requiere decidir. Y decidir requiere colocar la voluntad en las manos de Dios. Y eso significa orar, estudiar la Biblia y testificar. El estudio de hoy presenta el ejemplo de dos hombres que aprendieron a colocar su voluntad en las manos de Dios. El primero de ellos es Pedro, el intrépido discípulo que depositaba toda su confianza en sus propias fuerzas. Un día dijo, todos estos te abandonarán menos yo. Y eso él dijo orgullosamente mirando a sus compañeros, cuando Jesús les estaba hablando de los momentos difíciles que se aproximaban. Pero querido, a pesar de lo que él dijo, el gallo no cantó 3 veces y él ya lo había negado. Ya había negado a su maestro. Ah, querido, las fuerzas humanas son arena inconsistente. Solo Jesús es la roca. No puedes construir nada encima de tu fuerza de voluntad, de tu dominio propio, de tu autodisciplina. Todo eso es hoja seca que el viento de la tentación arrastra. Quiere decir que mi voluntad no vale para nada. Vale, sí, pero para orar, para estudiar la Biblia, para testificar, no para resistir la tentación. Pena que a Pedro le costó lágrimas aprender esta lección. Tuvo que besar la tierra, comer el polvo del fracaso, pero aprendió y fue transformado, fue reavivado. Su vida sufrió una reforma completa, porque el medroso Pedro se transformó en un gigante predicador del Evangelio que murió crucificado de cabeza para abajo, porque no se sentía digno de morir como su maestro. El otro ejemplo es Tomás. Tomás también, como Pedro, confiaba en sus fuerzas, quiero decir, en lo que veía. Tomás era un hombre incapaz de ver lo que no se ve. Quería tocarlo todo, sentirlo todo. Y en la vida cristiana, querido, las cosas no funcionan de esa manera. Es necesario darle un voto de confianza a Dios. Pero después del Pentecostés, Tomás fue transformado. Recibió una vida nueva y como resultado de ese reavivamiento en su experiencia, su vida fue reformada, cambió de actitud, cambió de conducta. Y la tradición dice que Tomás predicó en Irán, en India, en Etiopía y muchos otros países. Se dirigió a las tribus más salvajes de la India oriental y gracias a Dios en esos lugares se convirtieron muchos. Pero esto provocó la ira de los sacerdotes y del rey de los paganos. Entonces Tomás sufrió tormentos de hierro caliente hasta el fin. Fue lanzado en un horno de fuego donde lo traspasaron con lanzas hasta la muerte. Imagínate el poder de una vida transformada. Ahora entramos a la cuarta parte de este estudio y aquí vamos a tratar de ver cómo funciona el reavivamiento y la reforma en la vida del cristiano. Leamos parte de la parábola del hijo pródigo. Está registrada esa parábola aquí en Lucas capítulo 15, versículos 17 al 20. Dice así, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Mi amado, veamos algunos puntos en la experiencia de este joven. Primero, la vida se encarga de llevarlo a una esquina en donde no le resta otro camino sino pensar en el Padre. Yo siempre digo, bendito el reavivamiento que sucede cuando todo está bien. Infelizmente los seres humanos solo aprendemos llorando.
Y la vida se encarga de mostrarnos la fragilidad de nuestro ser. El joven rico solo pensó en el Padre cuando ya no tenía más para dónde ir. Pero no importa. Lo que vale es que pensó en el Padre. No hay reavivamiento sin pensar en el Padre. No hay reavivamiento sin Dios. Es el Padre que nos da la vida nueva, nos reaviva. Reavivamiento es pensar en Dios, renovar nuestro amor por Dios. Reavivamiento es una nueva visión de Cristo, una nueva visión de su sacrificio por nosotros. La comprensión de su amor es que nos lleva a amarlo más. Pero el hijo pródigo no se quedó solo en el pensamiento en el Padre. El texto bíblico dice que él dijo en su corazón, me levantaré e iré. O sea, el reavivamiento lo lleva a tomar una decisión, iré. Y ahí se resolvió su problema. Solo con la decisión de iré, ¿acabó todo? ¿Resuelto todo? No, claro que no. El texto dice más adelante que él fue. Y esto es reforma. El reavivamiento te lleva a tomar la decisión de cambiar de rumbo, de abandonar la basura, de vivir de nuevo en la casa del Padre. Y la reforma te lleva a hacerlo. No hay reforma sin reavivamiento. Pero tampoco hay reavivamiento sin reforma. La nueva visión del Padre te lleva a decidir y la decisión te conduce al retorno, al cambio, al redireccionamiento de la vida, del comportamiento. Bueno, llegamos ahora al fin de este estudio. Aquí hablaremos del poder de la fe, o sea, del poder de la confianza en Dios, porque fe es confianza en Dios. Nuestro estudio presenta la experiencia del paralítico del estanque de Betesda. Betesda significa gracia, y el estanque de Betesda estaba cerca del templo de los corderos, donde eran los sacrificios. O sea, no hay gracia sin sangre, no hay gracia sin cordero, y el cordero es Jesús. Pero allí cerca del estanque de Betesda había un paralítico que estaba en esa condición hace 38 años. Jesús se le acercó y le preguntó, ¿quieres que te cure? Ahora, ¿qué enfermo no quiere ser curado? Entonces, ¿por qué Jesús le pregunta eso al paralítico? Aquí entendemos que Dios no hace nada sin que nosotros coloquemos nuestra frágil voluntad en sus manos. El corazón se abre del lado de adentro. El reavivamiento sucederá en mi vida, no porque la Iglesia Mundial está siguiendo esta serie de estudios, sino en la medida que yo abra las puertas de mi corazón a la voz del Espíritu. Pero hay algo más que debemos aprender de la experiencia del paralítico. Delante de la orden del maestro, levántate, toma tu lecho y anda, él no se quedó pensando, no confió en sus sentimientos. Sus sentimientos le decían que estaba paralítico, pero él, en vez de oír a sus sentimientos, oyó a la voz de su Salvador. Entonces se levantó y anduvo. La gran lección es que el reavivamiento no es un asunto de sentimiento, es un asunto de fe en la palabra redentora de Jesús. No le hagas caso a tus sentimientos. Tus sentimientos pueden decir que eres un pecador, que no vales nada, que ya has intentado muchas veces y nunca dio resultado. Pero no le hagas caso a tus sentimientos. Oye la voz de tu Redentor, coloca tu voluntad en sus manos y deja que Él haga por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Y que Dios te bendiga.